Voy a enfocar mi presentación en 4 temas distintos. Primero, voy a hablar comercio y género en la OMC, cómo está integrado en la OMC y cómo pasamos de la informalidad completa a la institucionalización. También voy a analizar cómo las políticas comerciales pueden tener perspectiva de género. Y acá me voy a enfocar en las políticas nacionales, porque Amrita va a hablar de los acuerdos de libre comercio o ALC. Entonces yo me voy a hablar más sobre el tema de las políticas. Después vamos a hablar sobre los reglamentos de la OMC y vamos a ver que no tienen neutralidad de género. Y les voy a dar un ejemplo de un acuerdo de facilitación de comercio. Y después voy a analizar cómo analizar o evaluar el impacto de las políticas comerciales sobre las mujeres. Entonces, vamos al primer punto, que es la OMC. Como les dije, fue de la informalidad total a la institucionalización dentro de la organización. O sea, pasó de una organización con ceguera de género a una que adopta la perspectiva de género. Antes de explicarles el proceso en la línea de tiempo, les quiero explicar la base jurídica del trabajo en la OMC. Tenemos un aspecto implícito y explícito. Voy a hablar del implícito primero. Si analizamos los objetivos de la OMC en el preámbulo del tratado, podemos ver que hay temas principales como elevar el estándar de vida, el pleno empleo, el crecimiento de ingresos y el desarrollo sostenible. El objetivo de la OMC es llevar a cabo el comercio en función de este objetivo o haciendo foco en el objetivo de desarrollo sostenible. ¿Cómo se relaciona esto con el género? Si vemos la definición o la descripción de desarrollo sostenible por la ONU, vemos que tiene 3 pilares, uno social, el otro económico y otro ambiental. Y pueden ver que las mujeres están en el centro de estos 3 pilares. Su rol social es innegable, el económico también lo es, como vamos a ver en esta presentación, y también tienen un rol central en lo ambiental, en la mitigación del cambio climático, este cuidado de la biodiversidad. Tienen un rol fundamental las mujeres en este sentido. Y si vemos la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, dice que en el centro de la década del 2030, 2020 a 2030, tenemos que atacar la pobreza y empoderar a las mujeres y a las niñas y abordar el cambio climático. Entonces, nuevamente, las mujeres están en el centro de esta agenda y implícitamente las mujeres están en el centro de los objetivos de la OMC. Por supuesto, nada está escrito en el tratado de la OMC o hay reglamentos comerciales específicos al respecto, pero eso no quiere decir que las mujeres no tengan una participación central, que es nuevamente implícita, como se los dije antes. Tenemos, analizamos la base jurídica implícita, pero a ver, ¿qué es lo explícito? Vamos a ese punto respecto del género y el comercio. Y la primera base legal son las recomendaciones de la Fuerza de Tarea de Ayuda para el Comercio, adoptado por el Consejo Regional en 2006. Y esta iniciativa de ayuda para el comercio se lanzó después de la conferencia ministerial de Hong Kong en 2005. Y
y un año después, esta iniciativa redactó las recomendaciones para operacionalizar la iniciativa. Y escribieron que la igualdad de género era transversal a toda la iniciativa. Entonces, desde el 2006 ha sido un tema principal en este programa de ayuda para el comercio. Entonces, una base legal que es bastante explícita. Entonces, otra que también es explícita son los planes de asistencia técnica de la OMC. Desde 2018, los miembros de la OMC han integrado este mandato de la Secretaría para desarrollar un plan de asistencia para los miembros de la OMC. Y esto ha sido un elemento central en todos los planes subsiguientes desde el 2018. Es un plan de 2 años que se renueva cada 2 años, pero es importante recordar que este plan técnico ha sido adoptado dentro del Comité de Comercio y Género y ha sido aprobado por los miembros centrales de la organización y se ha aprobado a nivel multilateral. Es muy importante esto. Entonces recuerden esto porque voy a volver a este punto cuando hable de la institucionalización del género dentro del organismo. Entonces, ¿cuándo empezamos a trabajar en comercio y género en la OMC? Concretamente, comenzamos en 2016. Fue una iniciativa del secretario de la OMC que lanzó este trabajo de género. El ex secretario Roberto Acevedo se convirtió en un campeón de la perspectiva de género y dijo que parte de estos deberes residían en mostrar los logros al respecto y prometió algunos compromisos para incorporar este trabajo de género. Entonces encargó trabajo entre el desarrollo y el comercio y el género. Y esta es la forma a través de la cual se comenzó el trabajo. Y después pasamos a 2017. Los miembros aquí comenzaron sus actividades en comercio y género lanzando la Declaración de Buenos Aires sobre mujeres y comercio en la reunión ministerial en diciembre de 2017. Esta declaración fue informal, se emitió por afuera de la reunión ministerial. Si analizan el texto, no tiene el logo de la OMC, ni el número, ni los nombres de los miembros que apoyan la declaración y no tiene un número de referencia tampoco, que normalmente son los números que se encuentran oficialmente en este tipo de documentos. Entonces, lo que les quiero decir es un PDF con el texto, nada más que eso. La idea de los miembros en ese momento era decir, bueno, esto es algo muy nuevo para nosotros, o sea, para la OMC es nuevo. Es algo muy sensible desde el punto de vista político. Entonces la idea era decir, bueno, vamos a tener esta declaración bien informal y la vamos a usar para comenzar a debatir sobre estos temas en la OMC. Y esto desencadenó todo lo que sucedió después. Esta declaración se usó básicamente como una pala para cavar un túnel que nos lleve hacia la inclusión de estos temas en el seno de la OMC. Y uno de los objetivos principales en la Declaración de Buenos Aires fue la organización de 6 talleres para comprender mejor el comercio y el género.
Entonces, tuvimos una sobre recolección de datos, otra de inclusión de género, de mujeres emprendedoras, cadenas de suministro globales, contrataciones públicas y demás. Entonces, básicamente, incorporamos estos temas debatidos fuera de la OMC dentro de este foro para hacerlos más inclusivos. Vamos a ver cómo esta Declaración de Buenos Aires tuvo resultados positivos y se los voy a describir en un momento. También en 2017, la Secretaría adoptó su primer plan de acción sobre comercio y género, que nos llevó hacia 2020. Entonces estamos trabajando ahora sobre el segundo plan, que se lanzó en 2021 y nos va a mantener ocupados hasta el 26. Están en el sitio web de la OMC. Después les voy a dar las referencias respectivas al final de la presentación. Veamos qué pasó desde 2017 al 2020. En 2020, los miembros de la OMC, como dije, tuvieron sus debates en el marco de la OMC por primera vez, debatiendo sobre este tema, lo cual es sobresaliente. Decidieron que había que progresar más allá de entender cuáles eran los temas, más allá de Buenos Aires, o sea, un Buenos Aires más, y transformaron estas ideas creando o estableciendo un grupo informal de comercio y género en 2020. Al hacerlo, al establecer este órgano en la WTO o OMC, se estableció este tema dentro de la organización. El año pasado, nosotros tuvimos en el 2022, tuvimos la 12ª conferencia ministerial conocida como MC12. Se negoció y se adoptó en el pleno de la organización. El párrafo 13 del documento que se originó allí subraya la importancia de las mujeres y la significancia del tema de las mujeres. Se adoptó a nivel multilateral por todos los miembros de la organización. Este grupo informal no es una iniciativa multilateral, sino plurilateral. 85% de los miembros participaron en este grupo informal. O sea, que el tema de género está aún en la OMC y no todos los miembros lo apoyan. Hay algunos países, algunos miembros que sostienen que el género no es parte del mandato de la OMC. No es un tema que deba ser tratado dentro del marco de la OMC. Y por ende, no es una cuestión de comercio, sino de derechos humanos. Esta es la situación presente y subrayo la importancia de que este documento resultante fue adoptada a multilateral, lo cual implica que hay una diferencia con el subsiguiente documento para la institucionalización del tema dentro del marco de la OMC. Otro paso es la oficina dedicada a comercio y género dentro de la OMC. Esto es novedoso porque hasta el año pasado yo estaba haciendo este trabajo desde el 2016. Lo hacía sola. Ahora tengo un equipo, tengo 3 personas en la oficina, lo que significa una diferencia. No solamente eso, nuevamente, esto significa que se está institucionalizando el tema de género.
profundizando en las tareas realizadas por este grupo informal. Como les dije, se estableció en el 2020 y el resultado fue el resultado final de la Declaración de Buenos Aires del 2017. Si comparamos legalmente el documento del grupo de trabajo y la Declaración de Buenos Aires, verán que el grupo de trabajo informal ha ido más allá de la Declaración de Buenos Aires al establecer y reconocer los objetivos de la Declaración de Buenos Aires. O sea que estamos hablando de todo un paquete. Y podríamos decir que este último informe es el resultado final de la Declaración de Buenos Aires. El trabajo se basa en 4 pilares. Uno es la experiencia compartida en comercio y en la generación de políticas. Los miembros pueden construir su experticia en materia de redacción de políticas. El foco está en las emprendedoras y también en temas en la compilación de datos desagregados por sexo, el comercio electrónico y contemplamos también temas como la propiedad intelectual y otros aspectos de las políticas comerciales. El segundo pilar del grupo de trabajo informal es el trabajo analítico. Si hacemos una revisión del trabajo, lo que implica una investigación profunda, de manera de poder volcar los resultados en las nuevas políticas. El tercer pilar es la ayuda para el comercio. Acabo de decir que hay un elemento de género en la ayuda para el comercio, lo que resulta obvio, pero los miembros han trabajado para integrar de mejor manera el género en su ayuda al comercio. Y el cuarto es aplicar la perspectiva de género a la OMC. O sea, tenemos que ver las políticas nacionales y cómo el género se ha integrado en políticas comerciales, en los tratados de libre comercio y cómo el tema de género ha aparecido en estos tratados. Y contemplamos las reglas, los acuerdos de la OMC desde una perspectiva de género y cómo las cláusulas pueden implementarse para beneficiar a las mujeres. Y esto también quiere decir que tenemos que incorporar el tema de género en nuestras tareas cotidianas. O sea, el comité trabaja en comercio igualitario y muchísimos otros temas. O sea que hay múltiples áreas y hay que contemplar estos múltiples aspectos. ¿Cuáles son las distintas iniciativas dentro de la OMC que son claves? Esto se alinea con los objetivos de los miembros de la OMC y la Secretaría para facilitar el trabajo de los miembros. Quiero destacar 3 iniciativas cubiertas por la Oficina de Comercio y Género de la OMC. Lo primero es la investigación. Se creó una red, un hub dedicado a comercio y género. Hay más de 40 investigadores dedicados a comercio y género en organizaciones internacionales y el mundo académico. Y la OMC integra esta red. Dentro de esta red se tiene como objetivo hacer que las políticas de comercio y género sean visibles.
Se ha hecho mucho trabajo en esta área y se ha construido una base de datos que incluye muchísimos artículos y publicaciones en los últimos años. Esto es importante para los hacedores de políticas porque esta investigación puede darles información importante. También el año pasado organizamos una actividad, una convención de comercio y género. 25 trabajos se presentaron en este congreso e invitamos a distintos políticos a que comentaran sobre esta investigación y contribuir con su experiencia nacional. Esto complementó la investigación que puede ser muy técnica. La idea es construir un puente entre los investigadores y los hacedores de política. También hubo otro evento que fue una cumbre sobre género que nosotros vamos a hacer en el 13 y 14 de noviembre este año. Faltan unos días. ¿Y cuál es el objetivo? Generar la próxima generación de expertos en género a partir del área del gobierno y la academia que acudirán a la OMC para debatir sobre este tema y expandir el conocimiento y la concientización de este tema. La tercera iniciativa es la de la construcción de capacidades bajo el paraguas de comercio y género, y tenemos 4 programas de capacitación bajo este paraguas. Uno es capacitar a los funcionarios en el área de comercio y género, y los otros 3 pilares que están en desarrollo son mujeres emprendedoras, otro, parlamentarias, y el tercero, investigadoras. En este momento, solamente hemos podido ejecutar la capacitación para los funcionarios públicos. Otra iniciativa es muy importante, es la generación de políticas. Al final de esta presentación volveré a este campo y les daré una idea de lo que estamos haciendo, de manera de que los miembros integren el género al comercio y a sus políticas a nivel nacional. Hablando del futuro, la próxima conferencia ministerial, que será en febrero del 2024, la 13ª, nos da el potencial para tener resultados concretos en comercio y género. Estamos estudiando, estamos debatiendo. Es temprano realmente decir a dónde quieren dirigirse los miembros, cuál es el destino, pero hay distintos niveles de ambición, porque por eso elegí esta imagen, porque creo que es muy explícita. Lo que sí vemos es un interés en cambiar la perspectiva, especialmente en el grupo de comercio y género. Los países latinoamericanos están participando en este trabajo y están realmente apoyando este tema. Hay una fuerza regional que es realmente impresionante, y este grupo latinoamericano podría ser el que le dé el empujón para hacer un progreso mayor. Básicamente lo que tenemos que decir es que todo está en construcción en la OMC. No estoy
defendiendo que haya un grupo dedicado exclusivamente a este tema. Voy a hablar de esto en un minuto, pero creo que tenemos la flexibilidad suficiente a la que se puede recurrir si se implementa la perspectiva de género para beneficiar a las mujeres. Pero ese es otro debate, por supuesto. No voy a abrir este tema ahora. Lo que me gustaría decir, sin embargo, es que el comercio y el género es una de las áreas más rápidas que está creciendo mucho en los últimos 7 años en la OMC. Si ustedes contemplan lo que pasó en el 2017, hubo debates muy informales, limitados, y una declaración muy limitada para establecer este grupo de trabajo y dista de tener una oficina dedicada exclusivamente. O sea, el camino recorrido es realmente sobresaliente. Veamos las políticas ahora. Algunas tendencias actuales al respecto, cómo se integró el género en la política comercial. Y les voy a compartir algunas herramientas al respecto. Primero, el comercio y el género van de la mano. Si vemos cómo los miembros han integrado estos dos temas, vemos que las mujeres están en el centro de las estrategias de desarrollo. Más del 90% de los miembros han integrado el componente de género en sus estrategias. También podemos ver que han integrado cada vez más los temas de géneros en sus estrategias comerciales y de exportación y demás. Y esto es algo muy interesante. Y esto hace que la cuestión de las mujeres y el comercio sean los dos lados de una misma moneda de desarrollo económica o desarrollo económico. Desde el punto de vista de las estrategias de desarrollo, tienen como objetivo la igualdad de género. El objetivo siempre estuvo allí. Y también el objetivo era ligar la igualdad de género con la reducción de la pobreza, las cuestiones de crecimiento económico y de gobierno, no solamente de comercio. En muchas políticas de comercio vemos, específicamente en aquellas políticas de los estados insulares en desarrollo, esos pequeños estados, hay un componente de participación de las mujeres. Y esto se convierte en un tema fundamental para estos pequeños países, para que puedan expandir su comercio con el fin de incrementar sus exportaciones. Y también para poder integrarse en el sistema multilateral del comercio con los fines de expandir el comercio y hacerlo crecer. Entonces creo que esto es interesante porque va más allá del hecho de reconocer que las mujeres tienen un impacto positivo en el desarrollo, sino que también impactan en los resultados económicos a nivel nacional en cada uno de sus estados. Entonces, quiero que piensen en esto. Entonces, porque uno dice, ¿qué puede hacer el comercio para las mujeres? Pero no pensamos al revés, ¿qué es lo que pueden hacer las mujeres para el comercio? Una expansión, por ejemplo, del comercio liderado por mujeres. En esto tenemos que pensar. Voy a hablar ahora de las políticas comerciales con perspectiva de género y podemos ver tres tendencias marcadas. Primero, que se crean oportunidades para las mujeres
para que las mujeres ingresen en la fuerza laboral. También se abordan las condiciones laborales en los sectores de exportación y después los obstáculos que enfrentan las mujeres emprendedoras y las mujeres en este sentido. Entonces, el ingreso de las mujeres en la fuerza laboral. Tenemos tres tendencias marcadas. La primera es que algunos países enfocan sus políticas en simplemente resolver la escasez laboral en el sector exportador o en algunas industrias que necesitan inversiones extranjeras directas. Entonces, estas políticas se implementan en Zambia, donde se alienta a las mujeres a trabajar en la minería. Y Nigeria, por ejemplo, como parte de su estrategia de inversión extranjera directa, incluye la participación de las mujeres en el sector de la construcción para desarrollar sus capacidades para que ingresen en este sector estratégico y así poder atacar esta escasez de puestos de trabajo. Una forma de ocupar estas vacantes es desarrollar las habilidades de las mujeres. Entonces se han diseñado políticas específicas a nivel nacional y algunos programas se enfocan en mujeres que se han desconectado de sus carreras, algunos programas que tratan de volver a incorporarlas en el mundo laboral, a volver a incorporarse en la fuerza de trabajo. Y algunos países tienen capacitaciones que apuntan a la capacitación de mujeres en sector exportador. En Pakistán, por ejemplo, uno de los objetivos es aumentar o duplicar las exportaciones de textiles como parte de su política textil. Se enfocan en incluir a las mujeres y también incluirlas dentro de la fuerza laboral, dentro de este sector. Entonces crearon centros de empoderamiento de mujeres donde tengan capacitaciones gratuitas para poder desempeñarse en este sector textil. Después, incentivos financieros para emplear a más mujeres. Estos incentivos se aplican en distintos países. Algunos de ellos son créditos fiscales para las empresas, para que empleen a las mujeres o vuelvan a traer a aquellas que se fueron. Y también subvenciones para determinadas cooperativas lideradas por mujeres o para fomentar el trabajo femenino dentro de ellas. Ahora, los trabajos de las mujeres en los sectores de exportación, vemos que las mujeres están en un rango inferior en cuanto al salario y condiciones de trabajo. Entonces hay que mejorar las condiciones laborales. Algunas de estas políticas se enfocan en mejorar las condiciones en general. Otro ejemplo de, por ejemplo, Pakistán, el ministro de Comercio está reformando las leyes laborales para fomentar el trabajo femenino en estos sectores. A través de la imposición de medidas que incluyen el establecimiento de centros de cuidado de los niños o guarderías infantiles. También centros para aquellas madres que están con sus niños en periodo de lactancia.
Todo esto dentro del sector exportador. Algunas trabajan en el sector privadas. En Colombia vemos, por ejemplo, que trabajan con la Asociación de Productoras y Exportadoras de Flores. Más del 60% de la fuerza de trabajo en este sector es femenino. Entonces la idea era mejorar la calidad del trabajo de estas mujeres y su calidad de vida, de todas las familias implicadas en este sector de cultivo de flores. Hay distintos programas al respecto y vemos que un porcentaje de mujeres pudieron salir de la pobreza extrema a través de la educación y de los proyectos que han mejorado su medios de vida. Otra forma es abordar los temas de movilidad de las mujeres, porque la movilidad es un tema central que evita que las mujeres ingresen al mercado laboral. Hay varias iniciativas, Egipto, Ghana, por ejemplo, donde vemos que los gobiernos, junto con el sector privado, han establecido empresas que están más cerca de los hogares de estas mujeres para que ellas puedan acceder a esos trabajos que ofrecen estas empresas, que son fábricas. En Egipto, por ejemplo, se han integrado muy bien en la cadena de suministro global. Algo también para pensar son las políticas de comercio electrónico. En Pakistán, y digo que la política, y cito, que crea oportunidades más equitativas de empleo, erradicando las barreras de la movilidad. Entonces, esto se vincula muy estrechamente con el tema y el problema de la movilidad. Entonces, para cerrar este tema, la movilidad es un aspecto clave del comercio transfronterizo y se vincula con la facilitación del comercio también. Vemos políticas de facilitación de comercio que están abordando efectivamente el problema de la movilidad. Esto también se relaciona con la infraestructura comercial. Si los programas de comercio pueden respaldar este tema, pero bueno, no tenemos muchos programas que incluyan el componente de género. Después, el último punto es reducir las brechas salariales y la discriminación. Algunos países se enfocan en ese aspecto como parte de sus políticas comerciales, abordando las brechas salariales, por ejemplo, en el sector exportador para las mujeres. Algunas de estas políticas se enfocan en darle apoyo a las mujeres. Por ejemplo, en el sector de transporte, hay una iniciativa en Francia al respecto que se llama Acting for Women, Actuar por las Mujeres. Es un programa de capacitación que ayuda a las mujeres a que sean conductoras de camiones y que obtengan las licencias para poder conducir camiones en todo el mundo para el comercio transfronterizo. Esto es un programa muy interesante. En Zambia también hay otro de las mujeres que trabajan en minería, que tradicionalmente son sectores dominados por los hombres. Entonces, cuando las mujeres ingresan en estas industrias, reciben 2 o 3 veces más el salario que si trabajaran en sectores tradicionales en donde están subrepresentadas, como por ejemplo en el sector textil.
También vemos algunas políticas que tratan de cómo el sector privado está manejando este tema y si tienen políticas de remuneración igualitaria dentro de las empresas. Esto ha sido integrado al comercio. Lo que les quiero decir es que esto es en los que están poniendo la lupa también. Tenemos políticas comerciales en la agricultura, cuyo objetivo son las agricultoras. Y después las políticas que apuntan a las emprendedoras en general. Las agricultoras como exportadoras. Se las considera emprendedoras, pero hay alguna pequeña diferencia entre ellas. Cuando hablamos de la construcción de capacidades, estamos hablando de capacitar a las agricultoras para que puedan exportar sus productos a los mercados extranjeros. Otros países, por ejemplo, le dan subsidios para la compra de insumos. Y acá podemos dar un ejemplo de cómo algunos miembros han utilizado la reglamentación de la OMC, el 16.2, el artículo 16.2, en materia de agricultura, para impulsar las subvenciones a las agricultoras para la compra de insumos. No se dice específicamente que es para mujeres u hombres, pero se implementa con la lente, con la perspectiva de género, de manera que las agricultoras que no tienen acceso a este tipo de recursos productivos puedan, a través de esta flexibilidad que es clave, acceder a estos subsidios o subvenciones. Se puede también utilizar lo que se llama las subvenciones del Green Box o la caja verde al establecer programas específicos que se concentran en el sesgo de género en agricultura. También hay esquemas financieros dedicados que les da a las agricultoras acceso a financiamiento. También hay ejemplos de colaboración intergubernamental cuando se diseñan las políticas agrícolas con la participación de varios ministerios y no exclusivamente el de Agricultura. Por ejemplo, se puede incluir el Ministerio de Finanzas. Esto es muy importante porque, como ya sabemos, el género atraviesa múltiples áreas. Cuando hablamos de emprendimiento, me gustaría concentrarme en lo primero que tenemos acá en la pantalla, que es la construcción de capacidad de las emprendedoras para acceder al mercado internacional, de manera de poder capacitarlas en términos de lo que son las reglas comerciales, cómo acceder a los mercados extranjeros en general. Esto está bastante diseminado en las políticas. Y también el segundo punto son las compras gubernamentales. Sabemos que hay cupos establecidos que indican que un cierto porcentaje de las compras deben ser asignadas a las mujeres. Hay varias políticas y el tercer punto, que es el acceso al financiamiento, es fundamental. Estoy hablando de, por ejemplo, los costos de comercios asociados a la acreditación, a la certificación, al embalaje.
Obviamente, muchas emprendedoras no conocen estos y necesitan tener un agente, un intermediario, de manera que puedan complementar con todos los requisitos en materia de documentación y burocracia. Esos son costos. Si no tienen acceso al financiamiento, no se pueden embarcar en este tipo de proyectos. Entonces, el acceso a los créditos, los fondos dedicados a las mujeres y los bancos de desarrollo que establecen líneas de créditos específicos para mujeres son claves en el área de género. Vemos los servicios. Hemos estado hablando de las emprendedoras que quieren exportar bienes o servicios. Pero ¿qué pasa con los servicios? Muchas mujeres trabajan en el sector de servicios, mucho más que en los otros sectores. Denme un minutito, por favor. Les pido disculpas, denme un minutito. A nivel global, tenemos 15% del empleo en servicios son mujeres, especialmente en el área sanitaria, turismo, el área minorista, el trabajo doméstico, la educación, los servicios, toda la industria del bienestar y la belleza. La mayoría son mujeres. Con sectores específicos, por ejemplo, el de turismo, 54% de los empleados son mujeres. En el área de salud, 70% en el área de cuidado. También cuando hablamos, por ejemplo, de enfermeras y parteras, el 80% son mujeres. Estos son apenas unos pocos ejemplos del sector. Las Hay también un porcentaje de mujeres que son pilotos en el sector aéreo, pero no están significativamente representadas en este sector. Lo que quiero decir es que contemplando las políticas comerciales, no vemos que las políticas comerciales diferencian entre las mujeres que trabajan en servicios de las que trabajan en el área de producción o manufactura. Este puede ser un tema porque hay distintas necesidades de estas trabajadoras en función del sector. Lo mismo ocurre con las emprendedoras. Globalmente tenemos millones de personas que están trabajando como emprendedoras en el sector, por ejemplo, minorista o mayorista. Fíjense, acá tienen las cifras, el 50% de las mujeres emprendedoras están en el sector de mayorista o minorista, menos del 3% está en el área de tecnológico y de información, y también un quinto de las mujeres están en el sector del gobierno, la salud, la educación y los servicios sociales. Cuando se habla de las emprendedoras o las trabajadoras, no se diferencia entre los distintos sectores o fuentes laborales, pero debería haber
esta diferenciación en las políticas nacionales. Por ejemplo, cuando hablamos de la construcción de capacidades, las políticas de capacitación no hacen esa diferencia, pero hay diferentes necesidades. Si uno es una mujer y está exportando en el área de servicios, y esto difiere de las mujeres que exportan productos. Todos estos detalles hay que considerarlos. Con respecto al acceso a las finanzas, sabemos, a partir de la evidencia, que las mujeres o las emprendedoras que trabajan en el sector de servicios no tienen que tener el mismo nivel de acceso a los fondos, al igual que las mujeres o de igual en forma igualitaria con las mujeres que trabajan en el sector de manufacturas. Las políticas nacionales deberían reflejarlo. Hay unos pocos acuerdos comerciales que lo contemplan, pero son los menos. Volviendo a las reglas que se aplican en el área de servicios, hay 4 maneras de brindar servicios en función del marco de la OMC. Tenemos el modo 1, que tiene que ver con la interfronterizos, cuando se cruzan las fronteras. El modo 2 contempla a los consumidores, por ejemplo, el consumo de actividades turísticas. Modo 3, presencia comercial. A veces los proveedores tienen que tener una presencia comercial en un mercado extranjero de manera de poder entregar o vender sus servicios. Y el modo 4, que tiene que ver o se aplica con las personas naturales o personas físicas, con las personas naturales, mejor dicho, cuando brindan un servicio. Estos son los 4 modos que se incluyen en el área de servicios dentro de la OMC. 1, 3 y 4, los modos 1, 3 y 4 podrían utilizarse por parte de las mujeres que trabajan en el área de servicios. El modo 3, por ejemplo, que es la presencia comercial. Por ejemplo, una emprendedora que da cursos en una empresa extranjera, uno tiene que estar físicamente para dictar esos cursos. Por ejemplo, yo estoy ahora en Ginebra y estamos haciendo este trabajo conjuntos. Gracias a la digitalización no necesitamos la presencia física, pero sabemos que las emprendedoras no tienen realmente acceso a equipos informáticos, al área de sistemas, y no pueden aplicar estas nuevas tecnologías. Esto puede ser una barrera específica cuando se trata de implementar este tipo de venta de servicios. Estoy hablando del comercio electrónico o de estrategias digitales. Con el modo 4 también, cuando hablamos de la presencia de personas naturales, de personas físicas. Algunas proveedoras, por ejemplo, trabajan con contratos específicos, lo que puede ser útil para todas las mujeres. Básicamente, entonces,
Están las reglas de la GCS, que es Comercio en Servicios. Y nos podríamos preguntar si son neutrales en materia de género. En 2011 hubo una convención y se adoptó una decisión por parte de los gobiernos para dar tratamiento preferencial para los servicios y productos de sus miembros, y vemos países en los cuales las mujeres ocupan el 40% del sector de servicios. Esto puede ser muy interesante para el desarrollo del acceso de las mujeres para trabajar o expandirse en el sector de servicios. Vamos a ver entonces ahora la iniciativa conjunto para la reglamentación nacional. Ese grupo de miembros llevó a cabo negociaciones y adoptaron las primeras disposiciones de género en la OMC, que están citadas acá, que dice que si un miembro adopta o mantiene medidas relacionadas con la autorización del suministro de servicios, el miembro tiene que asegurar que tales medidas no discriminen entre los hombres y las mujeres. Este es un ejemplo de medida que ha sido adoptada por un grupo para la cuestión de servicios nacionales que son muy útiles. No tenemos mucho tiempo, así que voy a saltearme algunas diapositivas. Y si me dan 5 minutos más, me gustaría hablar de el impacto, la evaluación del impacto de las políticas comerciales. Cuando hacemos estas evaluaciones, vemos a las mujeres en 3 categorías, como trabajadoras, emprendedoras, comerciantes y consumidoras. Quiero expandir la visión. Las mujeres son mucho más que eso, esas categorías que acabo de mencionar. Las mujeres es todo esto, son creadoras de trabajo, son generadoras de trabajo, también son impulsoras de la diversificación económica, muy incluidas en el sector de servicios, que lleva a la diversificación económica. Son innovadoras también. Cuando hay igualdad de género en una empresa, esta empresa es 6 veces más innovadora que otras empresas en donde no hay una perspectiva de género. Lo hemos visto con las mujeres emprendedoras. También las mujeres son mitigadoras del cambio climático. Son responsables de la gestión de los recursos naturales y parte de su rol es mantener la biodiversidad, técnicas amigables con el ambiente, y son impulsoras de la economía circular en este sector. También las mujeres son agentes de seguridad alimentaria. Ellas mantienen la seguridad en distintos países respecto de los alimentos, especialmente cuando se genera el comercio transfronterizo de productos alimentarios. También el rol de las mujeres es muy relevante en el área de la salud. Son cuidadoras, son trabajadoras de la salud. Y este tipo de trabajo les da también les da una situación en la que experimentan una falta de remuneración, porque también tienen que trabajar en sus hogares. Esto es algo que es interesante, que hay que
desarrollar aún más. También son agentes de consolidación de la paz. No están tan involucradas en las negociaciones de paz como mediadoras, por ejemplo, pero sí tienen un rol muy importante en el mantenimiento de la paz y en forjar la paz y consolidarla. También ellas alimentan y sostienen la paz a nivel comunitario. También las mujeres son lideresas. En la OMC tenemos un 36% de embajadoras. Se podrían mejorar estos porcentajes. Solo el 23% de los puestos en la OMC están en las manos de mujeres y solo 4 de ellas han sido presidentas del Consejo General de la OMC desde 1995. Entonces, básicamente, el Consejo General es un órgano decisor de la OMC y esta perspectiva desde el punto de vista de género no es muy promisoria. Y vimos también que las mujeres pueden ser revolucionarias, más desde el punto de vista de reformar que de destruir. A eso me refiero con revolucionarias. A ver, ahora pasamos a los dos tipos de evaluaciones. Tenemos la evaluación ex ante, que es antes de la implementación de la política o del acuerdo comercial, y la ex post, que es después de la implementación. Acá resalté algunos ejemplos de cómo algunos miembros han instrumentado estas evaluaciones. Tenemos a Canadá. Es una herramienta que se llama Gender Based Analysis, análisis basado en género o GBA, que incluye políticas, trata de comprender quiénes son las que reciben el mayor impacto y cómo estas políticas pueden ser adaptadas también. Aquí tienen el enlace. Hay diferentes herramientas y recursos que pueden utilizar para comprender mejor los detalles de esta herramienta. Otra herramienta fue desarrollada por la UNCTAD, que se usa, esta caja de herramientas, este herramental sobre comercio y género y cómo ellas evalúan cómo impactan en las mujeres. Es un análisis descriptivo de las desigualdades de géneros y el contexto económico del país. Después tenemos el análisis cuantitativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Cómo la reforma comercial impacta en la economía, en los diferentes sectores y, por supuesto, con un elemento de género incorporado. Y también tenemos una lista de verificación como parte de esta herramienta que analiza las medidas sensibles de géneros que deberían respaldar las medidas. Y también tenemos un índice de comercio y género. Son indicadores clave para llevar a cabo este análisis de género. Aquí pueden descargar esta herramienta de la UNCTAD. Y después, no se trata solamente del impacto económico, sino que hay un análisis jurídico que hay que llevar a cabo y se puede hacer ex ante o ex post. Este análisis ex ante va a analizar y comprender, por ejemplo, cuánto se ha integrado el género en las políticas comerciales. Desarrollamos algunas herramientas de políticas en OMC, que es un enfoque combinado. Es un cuestionario exclusivo para entender y evaluar en qué lugar se encuentran sus políticas. También desarrollamos una herramienta que usa conceptos de géneros como perspectiva de género, ceguera de género y cómo aplicarlos para evaluar la preparación
de su organización respecto del género, cuán preparada está para implementar estas medidas. Y también tenemos un análisis jurídico ex post que trata del impacto de estas disposiciones para cambiar las normas de género y aumentar la participación de las mujeres. El rol de la investigación es muy importante también. Hemos hablado del Centro de Investigación de Género de la OMC y, por supuesto, no podemos hacer una evaluación de impacto sin recopilar datos. Es todo un proceso muy importante y me refiero a recabar datos desagregados de género. Un último punto para evaluar estos programas o estas políticas, hay muy pocos procesos incluidos en las políticas comerciales nacionales que puedan ayudar a evaluar en qué punto estamos respecto de la implementación de las medidas. Tenemos excepciones en Zimbabue. El ministerio ha establecido un marco de monitoreo y evaluación que establece un departamento de monitoreo y evaluación a nivel nacional para monitorear y evaluar todos los programas y proyectos comerciales y políticas que apoyan a las mujeres. Y en Papúa Nueva Guinea se ha establecido un consejo asesor para monitorear el impacto de las políticas nacionales en las mujeres. Nosotros estamos tratando de ver si están estas cuestiones enmarcadas dentro de los acuerdos de libre comercio o en los acuerdos nacionales. Pero esto es un factor fundamental en las políticas de comercio. Acá tienen el sitio web de la OMC, de Mujeres y Comercio. Todo lo que acabo de decir está ahí adentro. Y también les doy mi email personal y el de la oficina de la OMC para que puedan contactarse. Y bueno, aquí termina mi presentación y les doy las gracias. Gracias a ti, Anush, por tu presentación. Y vamos a seguir con la participación de Amrita Bari. Amrita, ¿estás conectada? Sí. Permítanme presentarla. Amrita es profesora asociada de Derecho Mercantil Internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es profesora copresidenta del programa de cátedras de la OMC en México. Amrita ha publicado en las áreas de Derecho Comercial Internacional, Solución de Diferencias en la OMC, Creación de Capacidad de Negociación en Economías Emergentes, Comercio e Igualdad de Género e Inclusión de la Discapacidad. Sus trabajos han sido publicados en prestigiosas revistas como el Journal of International Economic Law, World Trade Review, Journal of World Trade, Trade Law and Development, Global Trade and Customs Journal y Journal of International Trade Law and Policy. La doctora Bari ha sido designada por la Comisión Europea para formar parte de la lista de candidatos para presidir el panel de expertos sobre comercio y desarrollo sostenible. También es miembro del Consejo Asesor del Center on Inclusive Trade and Development de la Universidad de Georgetown y en colaboración con el equipo del ITC, Amrita diseñó el primer marco para medir la sensibilidad de género de los acuerdos de libre comercio explicado en un policy paper del ITC titulado Gender Mainstreaming in Free Trade Agreements. Sin más, te damos la palabra, Amrita. Adelante, por favor. Thank you so much, Veronica. Can you hear me? Muchas gracias, Verónica. Por favor, Yes. confírmeme si me pueden oír bien. ¿Sí? And can you see the slides change? ¿Pueden ver la pantalla, las diapositivas? Very Yes, good. we can. Thank you so much.
It's an honor to be Muchísimas here gracias. Es un amongst honor all of estar you aquí to entre share todas my ustedes para thoughts, to share the work compartir on el trade and trabajo gender in this training de course. It's género y also a big comercio en honor este to be curso de sharing this training capacitación y program realmente with es un Anush, honor who is not only an compartir este inspiration programa en el cual field of Anush trade and no gender, but solamente fue also una a inspiración en partner in el mine área de as we partner on a comercio number y of research género, projects together sino que and a dear es friend. una So socia en muchos de mis my proyectos y aim también in the es una next querida few amiga. minutes is going En to, los I próximos understand that minutos we only have about yo creo um, entender que 14 tenemos minutes, solamente Veronica, 40 is that right? minutos, We have to Verónica, ¿es finish verdad? in 40 Y minutes, tenemos and que it would be terminar en great to 40 have minutos at y least some será time for questions and answers. genial si tenemos So algún I tiempo para will dedicarle a las try preguntas. to Así que limit trataré my intervention to 30 de minutes so we have limitar mi intervención at a least 30 10 minutes minutos or a bit para que more tengamos por lo menos to 10 listen minutos to o your quizás un questions poco and your más insights para and your feedback. So my escuchar sus plan is to preguntas y su take you through devolución. 5 main Entonces, points vamos today. a First, we'll tocar look at 5 puntos. trade Primero, agreements and sustainable vamos a ver development. We will then look los at acuerdos why we comerciales y should el use trade desarrollo agreements to empower sostenible. women. Vamos a We ver will cuáles then son los talk about acuerdos que how trade empoderan a las agreements mujeres. help empower women. Segundo, cómo pueden And ayudarnos estos acuerdos. finally, what are the current Y agreements también cuáles currently son los doing in tipos de this respect and how they can acuerdos help, que and the policy son recommendations going importantes forward. en esta etapa y las recomendaciones en So materia de política. I will take you here a step back, and I will Vamos a start dar un paso para atrás y vamos a with a comenzar cautionary note here because con una I think advertencia. Anush has very Anush clearly, brilliantly clarified the claramente y con foundations of muchísima how trade and inteligencia gender ha is related esclarecido in terms of cómo se how relacionan el trade comercio y policies el can género, address the cómo las barriers políticas that women comerciales face and therefore pueden demoler the las barreras que reason as to existen why we say that there's a erigidas en contra de las bidirectional mujeres. relationship between trade and Y debemos gender. decir que hay una dirección I would like to bidireccional entre approach el this comercio y el issue género. Voy a abordar a bit more critically este tema con and mayor sort of crítica share y voy a my compartir critical reflections on mis reflexiones how críticas the current trade sobre agreements cómo have los talked acuerdos about comerciales actuales issues and commitments relating to han gender and equality. abordado los problemas relacionados con Now, if comercio we take a step y back, género. we Si damos un paso see atrás, como that dije, trade agreements veremos have moved que los away acuerdos from comerciales sort of our typical understanding about tienen what trade un agreements used entendimiento to be. típico de Because con respecto we a all qué understood debe that ser trade un agreements are acuerdo commercial comercial. instruments, they are commercial Por arrangements supuesto, instrumentos between countries comerciales, to acuerdos entre los enhance market países access para in mejorar el different acceso jurisdictions. al mercado en And that is no diferentes longer the jurisdicciones. case. Trade Eso agreements ya no are es no así. longer Los acuerdos merely comerciales ya commercial policy instruments to increase market no access son because solamente now instrumentos they comerciales para support mejorar and el they acceso al accommodate a number mercado, of sustainable porque development ahora goals. también incluyen otro tipo de And objetivos. amongst these, the most prominent Y ones that entre trade estos agreements have become objetivos, vocal about los más are the protection of prominentes environment, son la labor and protección del human rights, ambiente, SMEs protection, los health, trabajadores, and los inclusion. derechos So they talk humanos, about, in terms of las mujeres inclusion, they talk y la about women inclusión. O empowerment, sea they talk que about protection abordan of rights el of indigenous ambiente, la communities, protección, por and the ejemplo, civil de las inclusion, comunidades and so on and so indígenas, forth. la inclusión y When we otros try más. and see the Cuando way in tratamos which de ver la manera en la cual trade negotiators have los negociadores negotiated the comerciales provisions on sustainable development in trade han agreements, negociado las we cláusulas find that en este most tipo of de these acuerdos, provisions on vemos que la sustainable mayoría de estas development in trade agreements are found cláusulas in 6 different types. se pueden The clasificar en most 6 common diferentes ones are tipos. Los más explicit and comunes implicit son cooperation based los que provisions, tienen right? So explícita o negotiators have implícita mención en la negotiated cooperación. Los that they would negociadores seek or han endeavor to negociado que cooperate on a number of fields van a that would empeñarse enhance or en uphold cooperar en sustainable un development número de goals, including access campos to para finance, access favorecer to lo que es el desarrollo education, health, sostenible human con standards, acceso so on and a so forth. fondos, a Then we educación, also entre find otros. that a number of trade También vemos agreements que in their este annexes número and de acuerdos y schedules sus add anexos reservations where y members reserve documentos policy complementarios area tienen for them reservas con to respecto al launch área and to
política para adoptar medidas que encaren acciones relacionadas con las obligaciones que tienen en el resto del acuerdo. Hay excepciones, por ejemplo, en capítulos de lo que son compras gubernamentales o inversiones, pero hay realmente muy pocos con respecto a menciones a las comunidades marginalizadas, a las pymes o a las mujeres que tratan de enfrentar o de alcanzar ciertas concesiones. Tenemos que ver, por ejemplo, el ejemplo del nuevo NAFTA, de cómo estas excepciones nos muestran que hay excepciones culturales a través de las fronteras en el capítulo de servicios, y también encontramos en los acuerdos que estas cláusulas que tienen que ver con la salud, el ambiente, adoptan la forma de reafirmación dentro de de los tratados nacionales, las convenciones, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y las declaraciones de derechos humanos relacionados con las mujeres, entre otros. Y para concluir, encontramos también compromisos de política nacional que asumen un compromiso para adaptar su legislación nacional y procedimientos para apoyar el desarrollo sostenible, el comercio y el género. En la mayoría de los casos vemos que hay la forma de la cooperación y a veces se mencionan los objetivos del desarrollo sostenible como afirmaciones. Algunos acuerdos simplemente mencionan la importancia del desarrollo sostenible en su preámbulo y luego se olvidan en el resto del acuerdo porque no hay cláusulas que así lo demuestren. A veces los acuerdos comerciales mencionan el desarrollo sostenible como desarrollo social, como con la incorporación de género, y una vez más, después de una primera mención, el resto del acuerdo ya no toca el tema de manera concreta. Veamos ahora la redacción, las palabras que se utilizan en la redacción de estos acuerdos hasta el momento. Cuando vemos la redacción, el lenguaje que estos acuerdos usan, vemos que hay tres categorías claramente definidas. La más común, la forma más común en la cual se redactan estos acuerdos y estas cláusulas son los que tienen que decir que van a ver una buena intención que tiene acuerdos, o mejor dicho, cláusulas que se redactan con el uso de construcciones gramáticas muy suaves. Se habla de la posibilidad de cooperar, de promover. Pero ¿qué pasa? No son vinculantes, ni nos aseguran que los compromisos que se le asignan o que aparecen en estos acuerdos son totalmente no vinculantes y no exigibles. Entonces, acá les presento ejemplos, no los voy a leer por una cuestión de tiempo, pero el tipo de lengua que se utiliza, hay otras cláusulas vinculantes legalmente que incluyen, por ejemplo, debe, debería y expresiones que no son vinculantes, pero que luego son exigibles y que implican los mecanismos de resolución de diferencias. Este es muy raro, muy infrecuente en los acuerdos cuando hablan de los temas de desarrollo sostenible, porque ustedes saben que aparecen promesas. Y luego pasemos a la tercera categoría,
que podríamos decir que son cláusulas mixtas. Los miembros utilizan una expresión, por ejemplo, vinculante con el uso del futuro o los verbos modales, pero déjame mencionar el ejemplo de Canadá e Israel, donde dice que puede decir, que puede incluir, pero si puede incluir, también puede ser que no puede incluir. Entonces, los ODS y las cláusulas que se han incorporado en los acuerdos comerciales nos muestran que la redacción tiene una lengua que es vinculante y a su vez exigible. La manera en que estas cláusulas se redactan no nos dicen cuán exigible es, porque hay tres factores que hay que considerar para saber si una cláusula es exigible. Uno es la redacción, la lengua utilizada en la redacción. Segundo, si incorpora lo que es un mecanismo de solución de diferencias. Y en tercer lugar es la ubicación, porque puede ser que estas cláusulas estén dentro del capítulo dedicado a la cooperación, por ejemplo, y eso está alejado de lo que es el cumplimiento legalmente y vincular. Entonces, un número de estos acuerdos hablan del cambio climático, un 30% hablan de los derechos laborales y más del 75% hablan de cierta manera de los derechos humanos. Entonces, estamos hablando de cláusulas que tienen que ver con el género. La OMC nos ha mostrado que hay aproximadamente un 20% de los acuerdos comerciales que pueden por lo menos incluir una cláusula explícita de género. ¿Qué es eso? Cuando explícitamente menciona o utiliza términos relacionados con el género, como por ejemplo mujeres, género femenino, maternidad, niña, cuidado, sexo y otros de este tipo. Pueden ver en este mapa los países que están siendo pioneros o que son los líderes en materia de incorporación de género en los acuerdos comerciales. Vemos que Europa, junto con Norteamérica y Sudamérica, están liderando estas iniciativas que incluyen al género en los acuerdos comerciales. Ahora, acá vamos un paso atrás y vemos los problemas que existen. Incluir cláusulas en acuerdos comerciales. Los que hacen políticas deben detenerse y cuestionarse el propósito detrás de esta integración y esta estrategia de integración. ¿Por qué queremos hacerlo? Es claro, es para empoderar a las mujeres en la toma de decisiones. ¿Y cómo las empoderamos en nuestras jurisdicciones? Ayudándolas a superar las barreras relacionadas con el sexo o el género. Y eso nos lleva a hablar de estas barreras u obstáculos. Las que enfrentan las mujeres dentro de nuestras jurisdicciones. Anu ya mencionó algunas y las hemos explicado con una orientación de negocios en un documento que hemos escrito en conjunto con Anush y cómo la pandemia del COVID aumentó estas barreras, especialmente para las mujeres emprendedoras. Y esto nos lleva a la próxima pregunta. Si tenemos estas barreras, ¿cómo podemos hacer para asegurar y usar los acuerdos comerciales para superarlas, para superar estas barreras que enfrentan las mujeres? Y la respuesta es muy clara. Los acuerdos
no tienen They have neutralidad de different género. distributive outcomes Tienen that can vary acuerdos o between men and resultados women, distributivos women and que men varían influence entre the las societies and mujeres markets y los differently, and hombres, they enjoy en different los mercados, opportunities. en las sociedades, ¿no? On one hand, trade Por un agreements lado, have los contributed acuerdos comerciales a contribuyeron number of or contributed in a number of positive ways for women de as manera employees, positiva a as las business mujeres como stakeholders, as consumers, empleadas, because como trade agreements actoras have en helped negocios, lower the porque estos barriers to trade. acuerdos They have increased employment and business redujeron los opportunities for obstáculos all women. comerciales y They darles have oportunidades a todas las ensured mujeres que that ingresan the y han prices of asegurado que goods los and services are precios de lowered los and their quality is bienes y improved for servicios sean más consumers. bajos y se And generen they have mejores also helped una mejor calidad para in los breaking the consumidores barriers y that women también han face as contribuido a women derribar las barreras que abroad. enfrentan las mujeres But the dentro situation is not y so fuera de las straightforward. fronteras. Pero esta situación no es The tan situation clara. is not so clear cut because trade No es agreements, or clara as a matter of porque los fact, acuerdos trade comerciales, en liberalization or realidad, la globalization liberalización del has comercio, la also impacted globalización del women in a comercio, number of también negative ha ways. impactado a las mujeres de manera negativa And it has led to the risk y of ha lower llevado revenue for social welfare support, a which menos most of the ingresos times para el the bienestar beneficiaries social, are women. en las que la mayoría de las The beneficiarias son environment and health mujeres, impact from higher el impacto consumption and ambiental production. y sanitario Women face de most un of that consumo from mayor y una these producción environmental cada vez health mayor, impacts because el women riesgo de with less desplazamiento de los access to trabajos, resources have porque las lesser mujeres tienen potential menos savings on them. accesos a los The risk of recursos, displacement of jobs and business opportunities como in ya les certain dije, el industries, desplazamiento de trabajos y and oportunidades ultimately comerciales feminization of y, labor. digamos, en Feminization of definitiva, la labor feminización leading del to more trabajo jobs, of que course, but lleva lower a wages más and trabajos, poor working pero a conditions. salarios más bajos And it y a is because of malas these condiciones de negative trabajos. effects of Estos trade efectos liberalization on gender negativos de equality la that liberalización leads to del the argument that comercio we nos lleva a need un to, and argumento it is que now dice time to que mainstream gender equality concerns in trade necesitamos agreements, integrar el because gender género en las mainstreaming is a políticas, process that can porque esto es ensure un proceso que va a that the garantizar negative impact of trade liberalization on women que can las be minimized cuestiones and the negativas puedan positive impact of trade minimizarse liberalization on women can y be las maximized cuestiones positivas puedan to lead maximizarse. to an environment of Y esto nos trade puede which is llevar a un inclusive entorno and comercial que which sea works for everyone, including inclusivo y women. funcione para todos, incluidas las But mujeres. a number of scholars and some Algunos feminist economic académicos scholarships y have algunas staunchly opposed becas feministas the arguments that we are han making here, sido, se han that Anush opuesto, made digamos, se and han that I'm making. opuesto a algunos Because these argumentos que estamos scholarships presentando have aquí. argued that Ellos trade han agreements are dicho unreliable que los measures of gender acuerdos equality. comerciales no son Trade agreements confiables are the respecto del culprits because género, they have led son los to various culpables challenges and negative porque impact for han women, the llevado a environment, and aspectos therefore we should not use negativos them at all respecto del for enhancing empoderamiento gender de las equality. mujeres. Entonces no hay que usarlos para And mejorar that is precisely the argument, right? las cuestiones de género. The argument is that we should El use trade argumento es agreements que because they tenemos que are usar flawed. los They are acuerdos not the comerciales. culprit. ¿Por qué? The culprit Porque is no trade son los liberalization. culpables. El culpable es la And liberalización del second, that is comercio, why no we los need to use trade acuerdos. agreements Y por eso to debemos usar estos regulate and acuerdos amend para the impact regular of trade liberalization to y ensure that amortiguar el impacto de la liberalización del trade comercio para liberalization does not garantizar continue to harm women's que la interests and liberalización no opportunities. siga dañando este aspecto de género And y de la therefore, inclusión de las the mujeres. argument as to the answer El to the question argumento as o to la why respuesta a use la trade pregunta de agreements to por qué empower women usar acuerdos is twofold. comerciales para empoderar a las To help mujeres women tiene break dos the barriers they cuestiones. face Es para ayudar a las and to mujeres help a them derribar esas create barreras opportunities y of employment ayudar and business. a mujeres a crear oportunidades I de see that I'm negocios. running short of time, so I'll Me skip queda this poco slide, tiempo, entonces voy a which saltear pretty esta much talks about diapositiva, or que habla gives en another general argument as to why you should use de trade los agreements, argumentos which de are por qué hay que negotiating usar instruments for acuerdos enhancing gender equality, and the como reasons instrumentos de behind it. There are negociación para advantages to mejorar them, la but I think the igualdad slides de are quite género descriptive y in todas that respect. las So razones de I'll fondo. skip to the next Pero slide. lo voy a saltear esto. And we already see that a number of trade También, agreements también vemos que across hay the una cantidad de globe, across the acuerdos en el world, mundo have already been ya vocal han about gender dispuesto equality, o han women's mencionado concerns, la women's igualdad rights, de and the género, el barriers. derecho de las mujeres y las barreras que ellas enfrentan. Um,
In this slide, I have identified Aquí some good identifiqué practice examples or algunos ejemplos practice de buenas examples for that prácticas. matter, because they might be good for one jurisdiction, but these Pueden provisions ser may buenas not para work alguna for other jurisdicción, countries. pero quizás estas cláusulas no se apliquen a otras regiones. And you clearly see that, Y pueden ver claramente for example, there are these new generation trade agreements, which are Canada, estos Israel, and Canada, acuerdos Chile, that como include Canadá, commitments Israel y on Chile, que corporate social responsibility, access to STEM and incluyen ICT cuestiones education for women, relacionadas digital con skills for responsabilidad women, social promoting women's corporativa, business skills. habilidades digitales, If we move to promover el USMCA, which is emprendedurismo EU NAFTA, femenino. it contains Tenemos provisions on también protection of entre women Estados Unidos, México y employees, Canadá, que es la women-owned protección de las SMEs, mujeres non-discrimination, empleadas, healthcare la and no nursing. discriminación, el We cuidado de move los to niños, la CPTPP, enfermería. and it contains Después el provisions on enhancing Transpacífico, access to markets and que technology and finance mejora for el women, acceso voluntary a los equality, mercados y la abolishing financiación de las discriminatory mujeres, legislation and customs. eh, We move to East African eliminar trade las prácticas agreements, and we see discriminatorias, that la these agreements have legislación sought to y la increase discriminación a nivel women's aduanera. representation in their Después legislative otro que assemblies. aborda la They have representación sought to mayoritaria de las enhance mujeres en las women's role asambleas as a decision para maker, mejorar el rol de las eliminate mujeres como decisoras, regulations eliminar against las discrimination, regulaciones y encourage discriminaciones, awareness programs to change negative stereotypes programas de against women, concientización para work eliminar to los maintain a estereotipos, significant role in the economy, and el rol enhancing their access significativo to de las credit mujeres and en la productive economía capacity. y su When we ingreso move to en European el Union mercado del jurisdictions, aumento de we see that capacidades. most Cuando of vamos a them have Europa, focused on vemos que women algunos acuerdos se as enfocan social en actors, mujeres como as actores mothers, or as sociales, como employees, madres because they o contain provisions empleadas, on eliminating tienen employment compromisos discrimination, relativos equal pay for a equal la work, eliminación de la protecting discriminación women's laboral, lives in conflict proteger la vida de las environments, mujeres enhancing en their situación de access to conflicto, maternity and health services, and so on mejorar and so forth. su But acceso one a thing is los quite striking servicios here, when we sanitarios y see demás. how Algo es muy or in the llamativo trade cuando agreements that vemos European Union or even the rest of the world los has signed acuerdos with de la Unión countries Europea y in en otros the lados del Middle East, mundo y en el when Medio they have Oriente included específicamente, provisions or que commitments on women, incluyeron made women's cláusulas role relativas a las mainly as a mujeres mother, and they have not y talked about women as an su rol employee or as a business en básicamente como stakeholder, as madres a y leader, no as como a scientist, empresarias, and so como on and so forth, lideresas, because como they jefas only de talk about negocios. family Solo planning, mother and hablan child de protection programs, and the list protección pretty de much niños, ends there, planificación which is familiar, quite maternidad, striking. y esto es una vergüenza. Now, here we look at Ahora, different areas tenemos that distintas have so áreas far been covered in trade agreements in terms que of han women sido empowerment cubiertas en or los empowerment. acuerdos en relación con el And you empoderamiento clearly see that femenino. there are, even though there are some overlaps in Hay the algunas way superposiciones gender provisions have focused en on cuanto a women's la different forma en que concerns and se rights in these trade agreements. enfocan estos Largely, acuerdos you can respecto de las observe a mujeres. En regional general, comparison, podemos like a ver regional una pattern, because different regions have comparación focused on regional o patrón different regional women's concerns in their trade agreements. basadas en When los we look at what diferentes North aspectos y cómo American conciben a or las South American mujeres countries en América del have done Norte y with el these sur. provisions ¿Qué is han that they hecho have en cuanto a estas focused on cláusulas? women's Se role as enfocaron en el rol de employees, las also mujeres as como business empleadas, pero stakeholders, también because they como contain actoras de provisions on negocios, labor, porque anti-discrimination, hay protection of cláusulas de indigenous women traders, antidiscriminación, market access, resource protección de las access, mujeres warranty indígenas, standards, acceso a los business mercados, education, STEM education, educación access to finance, comercial en ciencias and so on duras, and so acceso forth. al When financiamiento y we move demás. to Y Europe, cuando again, vamos a the focus is very Europa, much el limited foco to se limita non-discrimination, a la no education, discriminación, health, and educación, protection. salud y We move protección. to Y después Africa, vamos East and a South Africa, África and the focus goes y towards nos representation of enfocamos women aquí a la and increasing their representación de las role in mujeres decision-making roles. y At least in incrementar different su positions. participación en las decisiones. Australia has focused on Australia digital se skills, enfocó en digital las habilidades infrastructure, digital literacy, and so digitales on and y so la forth. infraestructura But the digital, el North comercio digital y African demás. countries and the Pero Middle los Eastern países de countries África del have focused Norte y on el Medio Oriente se enfocaron childcare, en labor, el cuidado de los family protection niños, programs, and so on, los as programas de women's rights protección experts. familiar y So the way la in which protección de mujeres these empleadas gender provisions have talked embarazadas. about or covered Entonces, lo women's que quiero decirle concerns acá is es quite que varied depending upon the la region you're talking cobertura about. es muy And variada that in a way respecto de la tells us región de la que that hablemos. the inclusion of La gender equality inclusión concerns de la igualdad de género is deeply
se arraiga en las condiciones locales, las condiciones culturales y religiosas, así como políticas de cada país. Entonces, vemos claramente un patrón diferente y hay diferentes regiones que han adoptado diferentes enfoques en sus acuerdos comerciales respecto de la inclusión o la igualdad de género. Hay tres cosas, sin embargo, que son comunes a todas estas inclusiones y todas las cláusulas de género, con muy pocas excepciones. La primera, han sido redactadas como promesas de mejores esfuerzos y no van a salir de ahí. ¿Qué significa esto? Si no cumplen con estas promesas, no hay cumplimiento o exigibilidad respecto del cumplimiento. Segundo, la falta de mecanismos de implementación. Si bien estos mecanismos han sido incluidos en los acuerdos comerciales respecto del empoderamiento femenino y demás, muchas veces se incluyeron sin pensar en cómo implementarlos. ¿Cuáles son los procedimientos, las instituciones, los actores involucrados, responsables de la implementación, el monitoreo y la revisión de estos programas? Y tercero, muchas veces estas cláusulas han sido excluidas del ámbito de ejecución del organismo de solución de diferencias. Entonces, estas cláusulas se incluyeron en los acuerdos comerciales sin definir qué es el género y qué es la igualdad de género o la integración de género. Seguro que ustedes vieron algunos acuerdos que incluyen esta terminología. Por ejemplo, términos como género, integración de género, igualdad de género. ¿Pero qué quiere decir esto? La única excepción de la comunidad de África del Este que define el género en su texto, no hay ningún acuerdo que defina estos términos, ninguno. Y como negociadores, ustedes entienden los problemas que nosotras enfrentamos cuando agregan estos términos sin definirlos. ¿Por qué? Porque estos términos son muy amplios, son muy vagos. Pueden significar muchísimas cosas. Ustedes ya vieron los problemas que tenemos nosotras como abogadas comerciales, que enfrentamos porque no tenemos definición de la terminología. Por ejemplo, la excepción de la moralidad pública es un ejemplo. La excepción a seguridad nacional es otro. Otros relacionados con productos son ejemplos. Y esta falta de definición ha bloqueado gran parte de nuestro avance. Y si se incluye términos como género, que puede ser cisgénero o no género, por ejemplo, es decir, género tradicional y género no tradicional, sin acotar el alcance y aclarar si quieren que se aplique solamente a todas las mujeres o a todos los géneros, incluyendo los hombres. Entonces, vamos a aumentar la especulación, la resistencia y el temor respecto de estas cláusulas o disposiciones de aquellos países que no tienen experiencias en negociar las cláusulas de géneros en sus acuerdos comerciales. Y esto lleva a muchísimas dudas y a muchísimos problemas. Y es natural que esto suceda. Los negociadores y los países se han mantenido alejados de la negociación de cláusulas vinculantes y han redactado vagamente, pero con un objetivo específico. ¿Y cuál es ese objetivo y el propósito? Porque hay muchas dudas
todavía hay abiertas que no han sido resueltas ni aclaradas cuando hablamos de la inclusión de las cláusulas de igualdad de género en los acuerdos comerciales. Una duda es el proteccionismo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el proteccionismo si no definimos la igualdad de género? Entonces, los países pueden tener el temor de que otros países más avanzados, con mejores condiciones de igualdad de género, usen estas cláusulas para blandir el proteccionismo en la industria. Y eso es un miedo real. Y el segundo es el imperialismo cultural. Nosotros tenemos un nuevo tipo de imperialismo, que es el imperialismo cultural, porque vemos el género como una agenda del primer mundo de los países desarrollados. Y ahora los países desarrollados están encontrando una nueva manera de decirnos lo que nosotros deberíamos hacer y cómo debemos conducir nuestros asuntos internos cuando se trata de una cuestión de soberanía. Lo que está bueno para uno quizá no lo esté para el otro. Entonces, no hay que imponer las normas morales en nosotros. La baja representación de las mujeres en la legislación, la falta de voluntad política creo que es lo más importante. Y vemos en Canadá y en Chile que cuando tenemos una voluntad política y fuerte, eso permea en todos los niveles que están por debajo. El costo del cumplimiento. ¿Cuál es el estatus del país? ¿Cuánto costo va a tener que incurrir, en cuánto costo va a tener que incurrir el país si se asume una obligación en materia de comercio y género? Y si nosotros tenemos un compromiso para el acceso a las finanzas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la legislación, el Parlamento, lo sostenga? Porque tiene que ir a través del Parlamento, sin duda alguna. La número 5 es la ausencia de experticia y la limitación en materia de datos desagregados de género. Nosotros como hacedores de políticas tenemos que tener evidencias, pruebas. Si nosotros queremos fortalecer la perspectiva de género, necesitamos los datos, con muy pocas excepciones. Pero hay esfuerzos que se están haciendo a nivel multilateral, como dijo Anush. Y el número 6 es la falta de entendimiento y de concientización. ¿Cuál es la estrategia que vamos a adoptar para incorporar la perspectiva de género y para responder todos los interrogantes que se suscitan? Yo trabajé con un grupo hace unos años y ver cómo se relacionaba nuestro trabajo con los acuerdos de comercio, con sus herramientas y con el texto que se puede negociar con otro país, cómo podemos aumentar la perspectiva de género cuando negociamos. Yo soy muy consciente de que tenemos límites de tiempo, pero me gustaría terminar diciéndoles que, queridas amigas, se ha logrado muchísimo, pero hay mucho camino por andar. Hay tantas maneras diferentes de introducir más sentido, más significancia, más valor en la forma en que nosotros hemos incluido los artículos de género en los acuerdos. Por supuesto, no puedo entrar en cada uno de estos puntos que acabo de presentarles, pero sí les recomiendo algunas de las publicaciones recientes en materia de política comercial e igualdad de género. Hay un libro que Anush ha publicado y les recomiendo el primer capítulo, que tiene que ver con el comercio y el género y la OMC. Estoy realmente dispuesta a escuchar sus opiniones y a responder a sus preguntas si las hay. Muchas gracias.
Veronica, you're on mute. Veronica, you're on mute. We can't hear you. Sorry. Verónica, tenés cerrado el micrófono, no podemos oírte. Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Muchísimas gracias, Amrita y Anush, por sus presentaciones tan inspiradoras. Y de verdad nos gustaría escuchar a los participantes que seguramente deben tener sus opiniones o alguna pregunta que se les haya surgido a partir de las presentaciones que escuchamos hoy. Sería muy bueno escucharlos. O pueden también postear alguna pregunta en el chat. Muchísimas gracias, Anush y Amrita, realmente ha sido maravillosa. Tengo una pregunta a Anush. ¿Cuál sería un resultado razonable en tu perspectiva? Porque ya sabemos que depende de los debates, lo que se dice. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo crees que se va a desarrollar la cuestión de género en la OMC? Gracias, Patricia, por esta pregunta. Si querrías que nos expandamos en este tópico, no lo vamos a poder hacer porque estamos en las etapas tempranas. Un resultado posible sería un párrafo en la 13ª conferencia ministerial. Para ser honesta, el último párrafo en la última convención fue redactado muy mal, pero nos aseguramos que la noción de empoderamiento de las mujeres apareciera. Yo creo que tendríamos que mejorar la redacción de ese párrafo y yo creo que tendríamos que no incluir, por ejemplo, las pymes. Tendríamos que tener un párrafo dedicado, por ejemplo, al empoderamiento y también dar pistas con respecto a acciones a tomar. Yo creo que si vemos lo que los miembros han hecho de la OMC, han adoptado declaraciones con una intención general, como en Buenos Aires, pero creo que tenemos que ir un paso más allá. Los miembros están prontos a tomar acciones dentro de la OMC. Esto puede significar muchas cosas. Uno de los objetivos clave de los presidentes de este grupo informal es ver cómo se puede incorporar el género al trabajo de la OMC institucionalmente. Cómo podemos hablar de las mujeres en la agricultura, podemos taclearlo en el Comité de Agricultura. ¿Cómo podemos incorporar esto, por ejemplo, en el grupo que elabora las normas? Podemos tener un capítulo dedicado a género en nuestras revisiones periódicas hechas por los gobiernos. Entonces, de esta manera podríamos incorporar el género a nuestra tarea cotidiana. Sería muy valioso, pero no estoy segura de que se pueda lograr mucho. Y les voy a dar un ejemplo de la iniciativa de comercio que cada 2 años hacemos una evaluación, un ejercicio a través del cual vemos cómo el comercio ha sido utilizado por los recipiendarios de asistencia, por ejemplo, a los países en desarrollo. Y en los últimos 2 años incluimos un cuestionario dedicado, porque es una gran encuesta que estamos conduciendo, y tuvimos un cuestionario dedicado a género y compilamos información muy interesante. Este año no lo logramos porque algunas personas algunos miembros que no estuvieron muy felices con lo que hicimos anteriormente. Básicamente,
Esto nos ha hecho retroceder varios años, para serles honesta. Todo el trabajo que hemos hecho ha quedado por el piso, pero no importa, porque el tema acá, lo más importante es que tenemos que incorporar la perspectiva de género en la OMC, lo que es muy difícil porque necesitamos que lo adopten a nivel multilateral. Otro resultado es que algunos miembros que trabajan en los grupos de trabajo podrían decidir avanzar con estos temas y nosotros como grupo o como un subgrupo nos comprometemos a hacer estas acciones. Por ejemplo, no sé, establecer un ejercicio de evaluación de las políticas comerciales nacionales que complementan la revisión de los mecanismos comerciales que existen en la OMC. Podría ser eso, podría ser otra cosa. Por ejemplo, dedicar el 10% al comercio, dedicarlo al género. En este momento estoy pensando en voz alta, pero son ideas potenciales que podrían tomarse a través de compromisos no vinculantes. Y quizás los líderes tengan el apoyo de los otros con el paso del tiempo. Posiblemente lo que veremos es, en el mejor de los casos, un párrafo dedicado a este tema.